Vamos a simular el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico, asíncrono trifásico, asíncrono trifásico, asíncrono trifásico, asíncrono trifásico. Y vamos a subir la tensión. En el centro, movimiento, movimiento. En el sentido de las agujas del reloj, movimiento. En el sentido de las agujas del reloj. Y vamos a subir la tensión. Asíncrono trifásico, asíncrono trifásico, movimiento, movimiento. En el sentido de las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj. Y vamos a subir la tensión. Asíncrono trifásico. Y vamos a subir la tensión. Asíncrono trifásico, movimiento. En el sentido de las agujas del reloj, movimiento, movimiento. Centro, movimiento. Centro, movimiento. En el sentido de las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj. Y vamos a subir la tensión. Asíncrono trifásico, asíncrono trifásico. Tenemos aquí colocadas tres bobinas, una a 120 grados de la otra, y vamos a comprobar cómo, aunque estén fijas las bobinas que simulan el estátor de un motor, van a producir movimiento, 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 asíncrono trifásico, movimiento, asíncrono trifásico. Y vamos a subir la tensión. Asíncrono trifásico, asíncrono trifásico, movimiento, centro, movimiento, movimiento. En el sentido de las agujas del reloj. En el sentido de las agujas del reloj. Movimiento. En el sentido de las agujas del reloj. Y vamos a subir la tensión. Asíncrono trifásico. Asíncrono trifásico. Movimiento. En el centro. Colocadas tres bobinas, centro, que es en el sentido de las agujas del reloj, movimiento, movimiento, en el sentido de las agujas del reloj. Y vamos a subir la tensión. Tenemos aquí colocadas tres bobinas, una a 120 grados de la otra, y vamos a comprobar cómo, aunque estén fijas las bobinas que simulan el estátor de un motor, van a producir movimiento. Vamos a introducir una brújula. Movimiento, 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 movimiento. Asíncrono trifásico, asíncrono trifásico. Y vamos a subir la tensión. Y vamos a subir la tensión. Movimiento. Es en el sentido de las agujas del reloj. Movimiento. Sentido de las agujas del reloj. Bobinas, tensión. La tensión. Y vamos a subir la tensión. En el centro. Y vamos a subir la tensión. Asíncrono trifásico. Vamos a simular el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico, asíncrono trifásico. Y vamos a subir la tensión. Movimiento, 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 asíncrono trifásico, asíncrono trifásico. Vamos a simular el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico y vamos a subir la tensión. Centro, movimiento, movimiento, centro, movimiento. Y vamos a subir la tensión. Tenemos aquí colocadas tres bobinas, una a 120
grados de la otra y vamos a comprobar cómo, aunque estén fijas las bobinas que simulan el estator de un motor, van a producir movimiento. Vamos a introducir una brújula en el centro y vamos a subir la tensión, y vamos a subir la tensión, y vamos a subir la tensión, asíncrono trifásico, movimiento, movimiento. Centro, movimiento, asíncrono trifásico. Y vamos a subir la tensión, y vamos a subir la tensión, asíncrono trifásico, asíncrono trifásico, y vamos a subir la tensión, movimiento, sentido de las agujas del reloj, movimiento, sentido de las agujas del reloj. Aquí colocadas tres bobinas, tres bobinas, las tres bobinas, bobinas, asíncrono trifásico, asíncrono trifásico. Tenemos aquí colocadas tres bobinas, una a 120 grados de la otra, asíncrono trifásico, y vamos a subir la tensión. Vamos a simular el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico y vamos a subir la tensión. El principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico y vamos a subir la tensión, asíncrono trifásico, y vamos a subir la tensión. Vamos a simular el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico, movimiento, movimiento, movimiento. Vamos a introducir una brújula en el centro, y vamos a subir la tensión, asíncrono trifásico. Tenemos aquí colocadas tres bobinas, vamos a simular el principio de funcionamiento de un motor asíncrono trifásico, asíncrono